bienvenida a Sebastián Villa y te pregunto, Sebastián, ¿podemos decir que los mejores parados en la ley Bases fueron y son los monotributistas? Y en el contexto de lo que quedó, sí, por lo menos eso da un alivio. Teníamos muchas consultas en este último tiempo respecto de qué iba a pasar, porque estábamos en junio, mucha gente con riesgo de pasarse al régimen general, que tiene un impacto impositivo muy grande. Entonces esto da alguna certeza. Hay una equiparación para aquellos que realizan venta de servicios o venta de bienes hasta un máximo, un tope anual de 68 millones de pesos. Se actualizan entonces las categorías y aquel que eventualmente ya se estuviera pasando, como esto rige retroactivo al 1 de enero del 2024, entonces se le soluciona esa situación. Es muy difícil no hablar del monotributista sin pensar en el trabajador autónomo. Y vos me decías una frase estos días que realmente es fuerte, pero es la realidad. Ser autónomo en Argentina es caer en el infierno. Sí, absolutamente. Fíjate que el hecho de que se haya rechazado la parte relacionada con el impuesto a las ganancias, por un lado hay trabajadores asalariados que dicen, bien, a mí me beneficia porque la implementación del impuesto hubiera bajado el mínimo no imponible y muchas más personas iban a pagar. Pero también quedó eliminada la parte de los autónomos, que era un alivio. Porque los autónomos hoy por hoy están pagando a partir de 408.000 pesos aproximadamente, están pagando ganancias, a diferencia de un empleado en relación de dependencia que paga a partir de los 3 millones y pico. Para que te des una idea, un autónomo hoy que cobra más o menos de honorarios 2 millones y pico por mes, está pagando 750.000 pesos de ganancias. La diferencia hubiera implicado que con esta modificación casi se equiparaba el piso mínimo para los autónomos y para relación de dependencia. Los equiparaba. La verdad que es el abismo, para no decir infierno, pero bueno, es más o menos así. Muchas veces esto lo estuvimos hablando con Damián Dipache en el programa. Te pregunto, hubo ahí medio, me parece que como una confusión con el monotributo social. En definitiva, sale de diputados el monotributo social que no estaba en el texto original, con una prórroga de existencia de 90 días. Pero llega al Senado y esa prórroga de 90 días se elimina. ¿Significa que solo se eliminó la prórroga y el monotributo social sigue? Tenés dos interpretaciones. En definitiva, el rechazo del artículo ese implica que eventualmente podría insistirse en diputados con el mismo texto y la misma mayoría. Y ahí está la interpretación de qué es lo que pasó, digamos, si lo que se podría insistir es con la prórroga de 90 días. La última pregunta ahora, igual vamos a seguir charlando, ya está ubicado Adrián Trócoli para hablar de los jubilados docentes. Te pregunto, moratorias, no se eliminan las moratorias, el proyecto llega a diputado y esto no va a presentar inconvenientes, continúan las moratorias en la Argentina. ¿Hay riesgo de que la permanencia o la continuidad de las moratorias provoquen un agujero fiscal? Sí, de hecho lo viene provocando, es decir, venimos con moratorias hace 20 años. Profundice sería la pregunta correcta, que profundice. Pensá que, en definitiva, el año pasado el 81% de las jubilaciones que se otorgaron fueron por moratoria. ¿Sí? Hoy tenemos el 66% de las jubilaciones vigentes en la Argentina son por moratoria. Estos son 4 millones de jubilados y pensionados que aproximadamente por mes implica un gasto de 1 millón de millones, 1 billón de pesos por mes de prestaciones que parcial o totalmente no han tenido aportes. Es decir, y se está desvirtuando el sistema previsional. Y sí. Cada vez más pasamos de un sistema... Está perdiendo esa esencia contributiva pura que tenía. Y que confunde, porque es cierto que hay que dar una contención a aquel que no tiene ningún tipo de cobertura. El problema es que confundimos lo previsional con lo asistencial dándole el mismo nombre. Sebastián, yo veía que vos hacías con la cabeza, sentías cuando hablaba Trócoli. ¿Con respecto a qué tema puntualmente? Sí, realmente la situación de los jubilados es muy compleja, la situación de la falta de pago de las sentencias se viene acumulando, esto es histórico en las últimas décadas, diría. Pero digo, también para mostrar algo positivo, en esta semana, mientras pasaba esto en el Congreso, una oportunidad de aprobar una ley... Muy importante lo que pasó esta semana. Porque mientras pasaba esto, el día lunes tuvimos una convocatoria, los distintos actores de la seguridad social, las cajas para empleados públicos provinciales, las cajas para profesionales, la ANSES, fuimos todos convocados por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación.
El objetivo es discutir un nuevo esquema de reciprocidad jubilatoria para el país porque estamos con normas, en un caso de 43 años y en otro caso casi de 80 años, ¿sí?, que rigen la situación de aquellos trabajadores que quizás han aportado a varios regímenes, pero no logran en uno de esos obtener una jubilación. Y entonces, si no existiera una norma de reciprocidad, esa persona no se podría jubilar. Estos dos esquemas normativos viejos, en definitiva, traen una serie de problemas, tienen reglas diferentes cada uno y es bastante engorroso para el trabajador saber cómo va a terminar jubilándose, dónde tiene que ir a hacer el trámite, tiene que ir tramitando en cada una de las cajas en diferentes provincias. Ahora, para lograr la jubilación. Con el avance tecnológico que hay en el mundo y que Argentina no está ajena a eso, que todavía la gente tenga que pasar por esa burocracia, claro, por el expediente papel, por ir, por venir, cuando a veces una persona quizá reside en Buenos Aires y tuvo también servicios o aportes en Catamarca, en Salta o en Chubut. Bueno, justamente lo que planteamos en esa reunión es: mientras trabajamos para tratar de lograr una nueva norma de reciprocidad única para todo el país, que quizás va a llevar un tiempo la discusión de esa nueva norma, tenemos que trabajar para mejorarle la vida al trabajador, al futuro beneficiario, al futuro jubilado. Tenemos que trabajar en lograr procedimientos más ágiles y a la vez normas de interpretación comunes que nos permitan a las diferentes instituciones. Tenemos más de 140 regímenes previsionales en el país. Realmente. Entonces, es difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer hoy, mientras en paralelo discutimos una nueva norma. Tratar de que el sistema logre otorgar una jubilación en menos tiempo. Hoy quizás tarda 2 años, 1 año y pico, 2 años, Como 3. si la gente pudiera esperar. No, claro. Y 2 años que muchas veces esa gente esperando la jubilación se queda sin el ingreso del salario. Claro. Gracias, Sebastián. Sebastián, lo tuyo, lo último. Sí, bueno, que comentando quieras, respecto de lo que agregar. quedó en el tintero con ley de bases, ahí había una propuesta relacionada con prestaciones proporcionales. El Estado Nacional no tiene, en el contexto del CIPA, no tiene prestaciones proporcionales, con lo cual aquel que tiene 20 años de aportes, si no hubiera moratoria, no se jubila. Si no tiene aportes en alguna otra caja, no se jubila, porque no puede hacer reciprocidad. Las cajas para profesionales, más o menos el 50% de ellas sí tienen prestaciones proporcionales que implican que quizás con 15 años de aportes, si no tuviste otra situación en otro lugar, podrías acceder a una prestación proporcional al tiempo que aportaste. Es netamente contributiva. En definitiva, si el Estado Nacional hiciera esto, podrías tener una diferencia entre aquel que accede a una prestación mínima del 80% como la PUAM por el hecho de ser adulto mayor, aquel que tiene algunos aportes y entonces tendría PUAM más un poquito más por ser proporcional, y aquel que efectivamente realizó todos los aportes. Que esto sería mucho más justo porque representan la realidad aportativa de cada uno. Gracias, Sebastián. De este tema vamos a seguir hablando porque yo creo que se viene en la Argentina la idea de una jubilación proporcional que no sería ninguna creación ni ningún invento argentino.